veces, cuando estoy solo, no puedo evitar pensar en lo que pasó aquella noche en la selva de Chiapas. Desde entonces, evito las fogatas, el calor del fuego, el crujido de las ramas ardiendo. Todo me recuerda a lo que vimos. No sé si lo que ocurrió fue real o una alucinación colectiva, pero sé que no lo olvidaré jamás. Cuando me uní al ejército, no imaginé que terminaría destinado a una selva tan densa y misteriosa como aquella. El aire siempre estaba cargado de humedad, y la vegetación parecía devorarlo todo. Nuestra misión era sencilla: vigilar un área clave cerca de la frontera y disuadir a los grupos que pasaban mercancía ilegal. Éramos 5 en la patrulla, y el calor insoportable nos mantenía irritables la mayor parte del tiempo. La selva tenía su propio lenguaje: los gritos de los monos, el zumbido de los insectos, el rumor de las hojas al ser movidas por algo que siempre preferías no ver. Durante el día todo parecía normal, hasta predecible, pero en la noche era otra historia. Había caído la noche, una de esas noches donde la luna apenas lograba atravesar las nubes y la oscuridad parecía líquida, envolviéndolo todo. Estábamos en un campamento improvisado cerca de un río que serpenteaba entre los árboles. Hacía horas que no cruzábamos palabra. Solo se escuchaban los pasos de uno de los muchachos que hacía guardia, rompiendo de vez en cuando alguna rama. ¿Qué tan lejos crees que estamos de la civilización?, preguntó uno de mis compañeros, rompiendo el silencio. Su voz sonaba cargada de aburrimiento, pero había algo más en ella. Tal vez nerviosismo. Demasiado lejos como para que alguien venga a buscarnos si nos perdemos, respondí, tratando de bromear, aunque nadie rió. El sargento, un hombre duro y de pocas palabras, nos cortó con una mirada. No se distraigan. La selva no perdona errores. No tardó en llegar la medianoche. Me tocó el segundo turno de guardia, así que tomé mi rifle y comencé a recorrer el perímetro. Todo estaba tranquilo, pero esa tranquilidad tenía algo que no me gustaba. En la selva nunca hay verdadero silencio, y esa noche lo único que se escuchaba era el crujir de mis botas. Fue entonces cuando lo vi. A unos 20 metros de distancia entre los árboles apareció un destello. No era el brillo de una luciérnaga ni el reflejo de la luna en el río. Era algo más vívido. Me acerqué un poco, con el corazón latiendo rápido, y entonces lo entendí. Era un sendero que parecía hecho de fuego, pero no un fuego normal. Las llamas eran blancas, casi translúcidas, y no emitían calor ni humo. Solo estaban allí, danzando suavemente, como si tuvieran vida propia. «¡Sargento!», grité sin quitarle los ojos al extraño camino. Mi voz hizo eco en la espesura, pero nadie respondió de inmediato. Unos segundos después escuché pasos apresurados detrás de mí. «¿Qué pasa? ¿Qué viste?», preguntó el sargento, llegando con su arma en mano. Detrás de él venían los otros 3. Todos parecían cansados y molestos por haber sido despertados. «Ahí, el sendero», dije, señalando entre los árboles. Pero para mi horror, ya no estaba. «No hay nada», gruñó uno de los muchachos visiblemente irritado. «Nos despertaste por un maldito sueño». «Lo vi», insistí, sintiendo cómo mi corazón se hundía en el pecho. Era un camino de fuego blanco. No sé cómo explicarlo, pero estaba allí. El sargento me observó con seriedad. «Si estás alucinando, dilo ahora. Esta selva puede jugarle malas pasadas a la mente». «No estoy loco», respondí, tratando de mantener la calma. «Lo vi. Juro que lo vi». Después de unos minutos de discusión, el sargento decidió que uno de los chicos se quedara conmigo para terminar la guardia, mientras los demás regresaban a dormir. Pero aunque traté de convencerme de que tal vez solo había sido mi imaginación, no podía quitarme la imagen del sendero de la cabeza. El día siguiente transcurrió sin incidentes, pero la tensión entre nosotros era palpable. Nadie mencionó lo que había pasado, pero podía sentir las miradas de mis compañeros, llenas de duda y desconfianza. El sargento, sin embargo, parecía más inquieto que de costumbre. Esa noche todo cambió. Habíamos terminado de cenar y estábamos sentados alrededor de una pequeña fogata. De repente, uno de los chicos, el más joven del grupo, se levantó de golpe. «¿Qué haces?», preguntó el sargento, frunciendo el ceño. «El camino», susurró el muchacho, señalando hacia la oscuridad. «Está ahí». Todos nos volteamos al mismo tiempo, y esta vez lo vimos.
Era el mismo sendero que yo había descrito, extendiéndose entre los árboles como si nos estuviera invitando a seguirlo. «No se acerquen», ordenó el sargento levantándose de un salto. Pero antes de que pudiera detenerlo, el joven comenzó a caminar hacia las llamas blancas. «¡Regresa!», grité, pero él no respondió. Era como si estuviera hipnotizado, sus ojos fijos en el resplandor. El sargento corrió tras él, pero apenas llegó a unos metros del sendero. Las llamas comenzaron a apagarse, una por una, hasta que no quedó nada, ni rastro del fuego, ni del chico. Era como si la selva se lo hubiera tragado. Pasamos horas buscando, gritando su nombre y rastreando cada rincón del área, pero fue inútil. No había huellas, ni marcas, ni señales de lucha. Era como si nunca hubiera estado allí. «¿Qué fue eso?», preguntó uno de los chicos, su voz temblando. Nadie respondió. Incluso el sargento, siempre tan firme y seguro, parecía perdido. Esa noche nadie durmió. Nos quedamos juntos, con las armas listas, esperando que el sendero volviera a aparecer. Pero no lo hizo. La selva estaba en completo silencio, y ese silencio era peor que cualquier ruido. Al amanecer el sargento tomó una decisión. «Nos iremos de aquí, no importa la misión. Esto no es algo con lo que podamos lidiar». Recogimos nuestras cosas y comenzamos a caminar de vuelta al punto de extracción. Pero la selva parecía diferente. Los caminos que antes conocíamos estaban cambiados, y por más que intentábamos orientarnos, seguíamos regresando al mismo lugar. «Esto no tiene sentido», murmuró uno de los muchachos. «Es como si la selva no nos dejara ir». El sargento no dijo nada, pero podía ver en su rostro que estaba pensando lo mismo. Seguimos caminando, cada vez más agotados y desesperados. Y entonces lo vimos de nuevo, el sendero. Esta vez estaba más cerca. Las llamas blancas parecían brillar con más intensidad, y aunque todos estábamos aterrados, algo en nosotros nos decía que debíamos seguirlo. «Es una trampa», dijo uno de los chicos retrocediendo. «Si lo seguimos, no regresaremos». «¿Y si es la única salida?», respondí casi sin darme cuenta de lo que decía. «Estamos perdidos de todos modos». El sargento dudó por unos segundos, pero al final asintió. «No tenemos opción, avancemos, pero con cuidado». Caminamos por el sendero en completo silencio, sintiendo cómo el aire se volvía más denso con cada paso. Las llamas no quemaban, pero su luz nos envolvía, proyectando sombras extrañas en los árboles. No sé cuánto tiempo estuvimos caminando, podrían haber sido minutos o horas. Pero al final del sendero, vimos algo que jamás podré olvidar. Era un claro en medio de la selva, pero no era un claro normal. En el centro, había una especie de altar hecho de piedra, cubierto de símbolos que no reconocía. Y frente al altar, estaba el joven que había desaparecido. «No puede ser», susurró uno de los chicos, su voz quebrándose. El muchacho estaba de pie, pero no se movía. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, como si no hubiera nada dentro de él. El sargento intentó acercarse, pero apenas dio un paso. Las llamas que rodeaban el altar se intensificaron, obligándolo a retroceder. «¿Qué es esto?», grité, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de mí. Nadie respondió. De repente, el joven giró la cabeza hacia nosotros y entonces lo entendimos. No era él, o al menos, no era el mismo. Su voz, cuando habló, no era humana. «¿Por qué han venido?», preguntó, aunque la voz no salía de su boca, sino de todo a nuestro alrededor. «Este no es su lugar». No recuerdo mucho de lo que pasó después, solo fragmentos. Las llamas creciendo, voces que no entendía, y una sensación de que nunca saldríamos de allí. Lo siguiente que supe, estábamos de vuelta en el campamento, pero algo había cambiado. El joven nunca regresó, y el sendero nunca volvió a aparecer. Pero la selva nos observaba, como si estuviera esperando. Desde entonces he evitado las misiones en lugares remotos, y aunque han pasado años, aún sueño con aquel sendero de fuego blanco llamándome desde la oscuridad. En la madrugada del 24 de diciembre, mis botas hundían la hojarasca húmeda de la selva en algún lugar de Chiapas. Esos días eran eternos, calor sofocante durante el día,
noches heladas y el constante acecho de algo que no sabíamos definir. Por años había servido en el ejército, convencido de que nuestra misión tenía sentido, pero esa noche todo cambió. La misión era sencilla en teoría: patrullar un área remota donde habían reportado actividad sospechosa, posiblemente de grupos armados. El aire estaba impregnado de humedad y un silencio pesado nos rodeaba. Aunque éramos 7, la selva podía hacerte sentir completamente solo. Ese lugar tenía algo que no podías explicar, pero que te apretaba el pecho y te susurraba al oído que no pertenecías allí. Al principio todo parecía normal. Nos movíamos en formación, con los ojos atentos, las armas listas, y un sentimiento de alerta que ya era parte de nuestra naturaleza. Habíamos aprendido a ignorar los ruidos de la selva, el aleteo repentino de un ave, el crujido de ramas a lo lejos, incluso el eco lejano de los monos aulladores. Pero esa noche, algo más nos observaba, algo que no era parte de la fauna conocida. Siempre quise ser soldado. Crecí admirando las historias de guerra que contaban los viejos del pueblo, hombres que decían haber luchado por ideales, pero también por sobrevivir. Entré al ejército siendo un muchacho, sin miedo al peligro ni al sacrificio, pensando que la vida se definía por la disciplina y el deber. Fue así durante años, hasta que conocí la selva. Había algo en esos árboles interminables que te hacía dudar. Allí el enemigo no siempre era humano, sino algo más antiguo, más grande. Aprendí eso la noche en que vi la sombra que camina. Todo comenzó de manera insignificante. Avanzábamos en silencio, cubriendo nuestras zonas, cuando noté que Gutiérrez, uno de los más veteranos, se detuvo en seco. Lo vi fruncir el ceño y señalar al suelo con su linterna. «¿Qué es eso?», preguntó en voz baja. Nos acercamos y vimos una sombra que no debería estar allí. Era larga, sinuosa, como si perteneciera a una persona, pero no había nadie que la proyectara. «Debe ser un juego de luces, la luna entre las hojas», respondió uno de los muchachos más jóvenes, tratando de sonar confiado. «La luna está detrás de nosotros», murmuró Gutiérrez. Nos quedamos allí, observando la sombra como idiotas, hasta que empezó a moverse. Al principio pensé que era un reflejo, pero no. La sombra se deslizaba por el suelo, ondulante, como si tuviera vida propia. Nadie dijo una palabra. «Vamos a seguirla», ordené, aunque algo en mi interior gritaba que era una mala idea. Caminamos tras ella durante lo que parecieron horas. La sombra zigzagueaba entre los árboles, siempre a unos metros de distancia, como si nos guiara. La selva se volvió extrañamente silenciosa. No había grillos ni aves, ni siquiera el sonido de nuestras propias pisadas parecía real. «Esto no me gusta, jefe», murmuró uno de los más jóvenes, pero nadie respondió. Finalmente llegamos a un claro pequeño. La sombra se detuvo en el centro y comenzó a expandirse, cubriendo el suelo como un charco de tinta negra. Nos quedamos paralizados, mirando cómo la oscuridad se tragaba la poca luz que quedaba. «¿Qué diablos es eso?», gritó uno de los compañeros. Pero antes de que alguien pudiera responder, Gutiérrez dio un paso hacia la sombra. Le grité que se detuviera, pero no me escuchó. Avanzó con la mirada fija, como hipnotizado, hasta que sus botas tocaron la mancha negra. Fue entonces cuando desapareció. No hubo gritos, ni ruidos, ni rastros. Simplemente dejó de estar allí. Corrimos hacia el lugar donde lo habíamos visto por última vez, gritando su nombre. Uno de los compañeros, Morales, intentó entrar al área oscura, pero lo detuve antes de que fuera demasiado tarde. La sombra empezó a contraerse, como si se desvaneciera, y finalmente desapareció. Nos quedamos mirando el suelo vacío, sin entender qué había pasado. Buscamos por horas, pero no había señales de Gutiérrez. Ninguna pisada, ninguna rama rota, nada. Era como si la selva misma se lo hubiera tragado. «Esto no es normal», murmuró Morales con el rostro pálido. «Nunca lo fue», respondí, aunque las palabras salieron de mi boca como un susurro vacío. Esa noche montamos campamento cerca de un arroyo. Nadie podía dormir. Nos turnábamos para vigilar, pero la sensación de que algo nos observaba era insoportable. Yo estaba en mi turno cuando la vi de nuevo. La sombra apareció a pocos metros del campamento, moviéndose entre los árboles como una serpiente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero esta vez no grité. Desperté a los demás en silencio, señalando hacia la figura oscura.
¿Es la misma?, preguntó Morales, con un nudo en la garganta. Sí, respondí, aunque no sabía cómo podía estar tan seguro. Nos quedamos allí, observando cómo la sombra se acercaba lentamente. No tenía forma definida, pero su movimiento era humano, casi burlón. ¿Qué quiere?, preguntó uno de los muchachos. Nadie tenía respuesta. La sombra se detuvo a unos pasos del campamento y comenzó a alargarse hacia nosotros. Era como si buscara alcanzarnos, pero algo la detenía. Uno de los muchachos, preso del pánico, disparó su arma. El eco del disparo resonó en la selva, pero la sombra no se inmutó. De pronto se desvaneció, dejando tras de sí un silencio aterrador. Esa misma madrugada decidimos abandonar la misión. Algo nos perseguía, algo que no entendíamos y que no podíamos enfrentar. Mientras empacábamos nuestras cosas, Morales me habló en voz baja. He escuchado historias de este lugar, cosas que los viejos cuentan, pero que nadie quiere creer. Dicen que aquí hubo masacres, que la selva guarda a los muertos y no los deja ir. No respondí. No quería creer en esas cosas, pero la sombra, esa cosa no era algo que la lógica pudiera explicar. Mientras caminábamos de regreso tuve la sensación de que algo nos seguía. La sombra no volvió a aparecer, pero el aire estaba cargado, pesado, como si algo invisible nos rodeara. Llegamos al punto de extracción al amanecer, exhaustos y con el espíritu roto. Nunca volvimos a hablar de lo que pasó esa noche. Los reportes oficiales simplemente indicaron que Gutiérrez desapareció en acción, sin detalles. Pero cada vez que cierro los ojos, veo esa sombra moviéndose entre los árboles, esperando. A veces sueño con ella. En esos sueños, la sombra me alcanza, y cuando lo hace, siento el frío más intenso que jamás he conocido. La selva no olvida, y lo que sea que habita en ella, tampoco. Y así, con cada paso que doy en la vida, siento que algo me sigue, algo que nunca se irá. No sé si contar esto me salvará o me condenará, pero siento la necesidad de que alguien lo sepa. No por mí, sino por los que quedaron atrás, o al menos por lo que quedó de ellos. He pasado mis días intentando olvidar, pero las noches siempre traen el mismo olor a tierra húmeda, a sangre y a cenizas. Aún escucho los gritos apagados entre las sombras de la selva, como si la jungla misma respirara su dolor. Era un soldado más. Uno de esos hombres que acepta misiones sin preguntar demasiado. Había aprendido a no cuestionar órdenes, no por obediencia ciega, sino porque en este trabajo a veces saber demasiado es un peligro. Para mí la selva no era un misterio. Había patrullado entre sus árboles gigantes, sentido su humedad pegajosa y enfrentado sus insectos incansables. Pero esa vez fue diferente. Todo comenzó cuando nos enviaron a un sector en el sur de Chiapas. Se suponía que sería una misión rutinaria, asegurar una zona y confirmar que no hubiera presencia de grupos hostiles. El helicóptero nos dejó en un claro cerca del río Lacanja. Éramos 5, yo, un teniente al que llamábamos el Viejo, 2 soldados jóvenes que parecían recién salidos del entrenamiento, y un sargento que siempre tenía un cigarro en los labios, incluso cuando no podía fumar. El sol apenas comenzaba a descender cuando nos internamos en la selva. El calor sofocante, combinado con el peso del equipo, hacía que cada paso se sintiera como un castigo. «Manténganse alerta», dijo el Viejo, aunque lo decía más por costumbre que por real preocupación. Después de todo, el único enemigo real parecía ser el cansancio. A medida que avanzábamos, algo comenzó a sentirse extraño. No era el cansancio, ni el calor. Era como si la selva nos estuviera observando. Los ruidos normales, los chillidos de los monos, el canto de las aves, el zumbido de los insectos, comenzaron a apagarse. No pasó de golpe, sino poco a poco, como si alguien estuviera bajando el volumen de un radio. ¿Sienten eso?, preguntó uno de los jóvenes. Lo llamábamos Chaparro, aunque era más por cariño que por su tamaño. El Viejo le respondió con un gruñido. «No hay nada, sigue caminando». Sin embargo, yo también lo sentía. No lo dije, pero había algo en el aire, algo que oprimía el pecho como si el mismo ambiente estuviera cargado con una energía densa, pesada. Seguimos avanzando, y entonces lo vimos. No soy bueno describiendo cosas, pero intentaré que lo entiendas.
Era un árbol, sí, pero no uno como los otros. Su tronco era grueso con raíces que se extendían como dedos deformes. Su corteza tenía un color extraño, entre negro y gris, y parecía brillar con la poca luz que se colaba entre las hojas. Pero lo más perturbador eran las lágrimas. De las grietas en el tronco caía un líquido rojo oscuro, espeso, que se deslizaba lentamente hasta el suelo. Parecía sangre. «¿Qué demonios?», murmuró el sargento, sacando el cigarro de su boca por primera vez en todo el día. Nos acercamos, aunque todo en mí gritaba que no lo hiciéramos. El chaparro fue el primero en hablar. «Es sangre, ¿no? Dime que no es sangre». «No digas estupideces», respondió el viejo. Pero su voz no tenía la firmeza de siempre. Algo en sus ojos traicionaba su incertidumbre. Fue entonces cuando otro de los jóvenes, al que apodábamos Flaco, hizo lo que nadie debía haber hecho. Extendió la mano y tocó el líquido. Todo pasó en un instante. Apenas sus dedos rozaron el líquido, Flaco dejó escapar un grito ahogado. Su cuerpo comenzó a convulsionar, como si algo estuviera jalándolo desde adentro. Lo siguiente que vimos fue imposible. Su cuerpo comenzó a desvanecerse, no como si se disolviera, sino como si fuera absorbido por el árbol. En cuestión de segundos, Flaco ya no estaba. «¡Flaco!», gritó el chaparro acercándose, pero el viejo lo detuvo de un tirón. «Atrás, nadie más se acerque». Quise moverme, hacer algo, pero mis piernas no respondían. Estaba congelado, viendo cómo el líquido que Flaco había tocado comenzaba a transformarse. Las gotas que caían ahora no eran líquidas, sino cenizas que se desmoronaban antes de tocar el suelo. El chaparro estaba en pánico. «Tenemos que sacarlo, tenemos que...». Pero el viejo lo calló con un grito. «No hay nada que hacer, está muerto». Las palabras sonaron vacías, no porque no fueran verdad, sino porque no podíamos entender lo que acabábamos de ver. No había explicación lógica. Nada en nuestro entrenamiento nos había preparado para esto. Y entonces, escuchamos el primer grito. Venía de todas partes y de ninguna. Era un grito de dolor, de desesperación, como si 1000 voces se unieran en un solo lamento. La selva, que hasta ese momento había estado en silencio, ahora parecía viva, y no en el buen sentido. Las hojas crujían, los árboles se agitaban, y el suelo vibraba bajo nuestros pies. «Retirada», ordenó el viejo, pero no pudimos movernos. Las raíces del árbol comenzaron a extenderse, arrastrándose por el suelo como serpientes. «¡Corran!», gritó el sargento, y esta vez nuestras piernas respondieron. Corrimos sin dirección, sin un plan, solo con el instinto de alejarnos de ese lugar. Pero la selva no nos dejaba ir. Los caminos que habíamos tomado antes ahora no estaban. Los árboles se cerraban frente a nosotros, formando barreras que nos obligaban a retroceder. No sé cuánto corrimos, pero en algún momento el chaparro tropezó. Intentamos ayudarlo, pero algo lo jaló hacia la oscuridad. Fue rápido, demasiado rápido. Apenas tuvimos tiempo de verlo desaparecer entre las raíces que parecían cobrar vida. Solo quedó su rifle tirado en el suelo. «Esto no es normal», dije, aunque no sé por qué. Era obvio que nada de eso era normal. El viejo intentó mantener la calma. «Escuchen, tenemos que volver al claro. Si seguimos corriendo como locos, solo nos perderemos más». El sargento asintió, aunque su rostro estaba pálido. «¿Y qué hacemos con eso?», preguntó señalando hacia la dirección del árbol. «Lo dejamos atrás», respondió el viejo, aunque no sonaba convencido. Mientras intentábamos orientarnos, las cenizas comenzaron a caer. Al principio pensé que eran hojas secas, pero cuando una de ellas cayó sobre mi brazo, sentí un ardor insoportable. Eran cenizas calientes, y no venían de arriba, sino de alrededor. Era como si la selva estuviera quemándose desde adentro. «Apúrense», gritó el sargento, pero el suelo comenzó a ceder. Una de las raíces se alzó y lo golpeó, tirándolo al suelo. Intentamos levantarlo, pero algo lo envolvió. No fueron las raíces esta vez, sino las cenizas. Se arremolinaron a su alrededor, cubriéndolo por completo. Cuando el viento las dispersó, él ya no estaba. Quedábamos solo dos, el viejo y yo. Su rostro estaba cubierto de sudor y tierra, y sus ojos, siempre llenos de confianza, ahora estaban vacíos. «Esto no es una misión», dijo. «Esto es una maldición. No sé cómo llegamos de nuevo al claro,
El helicóptero ya no estaba, aunque no recuerdo haberlo oído despegar. El viejo cayó de rodillas, agotado, mientras yo intentaba mantenerme de pie. Pero el árbol estaba ahí, en el centro del claro. No sé cómo llegó ahí, pero sus lágrimas seguían cayendo, transformándose en cenizas antes de tocar el suelo. «Nos va a llevar a todos», murmuró el viejo antes de sacar su pistola. «No le daré el gusto». Intenté detenerlo, pero no lo logré. El disparo resonó y él cayó al suelo. Solo quedaba yo. Ahora, cada vez que cierro los ojos, veo ese árbol, siento sus raíces bajo mi piel como si estuviera marcado por él. No sé por qué me dejó vivir, pero cada día siento que algo dentro de mí se consume, como cenizas que caen lentamente al suelo. Quizá algún día vuelva a la selva, no para buscar respuestas, sino para encontrar mi final. Porque hay cosas que no deberían existir, y a veces, el mayor horror es saber que tú mismo eres parte de ellas. Llegamos al corazón de la selva con instrucciones claras. «Solo son 2 días», dijo el comandante antes de enviarnos. Las primeras horas transcurrieron sin contratiempos, salvo por el calor sofocante y los mosquitos que parecían implacables. Pero al caer la noche del segundo día, algo cambió. El aire estaba denso, cargado de humedad y el aroma penetrante de la vegetación en descomposición. Mientras montábamos el campamento, Reyes bromeaba como siempre. «Si no fuera por el calor, esto sería un paseo», dijo con una sonrisa que apenas iluminaba su rostro bajo la tenue luz de las linternas. Martínez lo miró y respondió con sarcasmo. «Claro, porque tener serpientes en las botas es lo que todos soñamos». La risa fue breve. Esa noche, mientras hacíamos la guardia por turnos, escuché algo extraño. Era como un crujido, un sonido seco, como si alguien quebrara ramas. Me levanté, empuñando el rifle, y caminé unos metros hacia la oscuridad. Todo parecía normal: árboles altísimos, sombras interminables y el incesante canto de los insectos. Pero entonces lo vi. Había un árbol que no había notado antes. Era grueso, con una corteza rugosa y raíces que parecían aferrarse al suelo como si temieran ser arrancadas. Pero lo que me heló la sangre fueron los ojos. Eran 2, perfectamente formados, incrustados en el tronco, y parecían observarme. Me quedé inmóvil, incapaz de apartar la vista. «¿Qué demonios haces ahí?», gritó Ortega detrás de mí, haciendo que casi soltara el arma. «Hay algo raro en este árbol», respondí, señalando el tronco. Pero cuando Ortega se acercó, los ojos parecían diferentes, como si se hubieran cerrado o desaparecido. Ortega negó con la cabeza. «Lleva tu trasero de vuelta al campamento. Estás viendo cosas». Regresé, pero no pude dormir. Esa imagen se quedó grabada en mi mente. Al día siguiente, mientras avanzábamos por el camino, Vargas se detuvo en seco. «Oigan, ¿alguien más siente que nos están mirando?». Reyes soltó una carcajada nerviosa. «Claro, los monos. Esta selva está llena de ellos». Pero Vargas no estaba bromeando. Señaló hacia el árbol. Era el mismo de la noche anterior, aunque juraría que habíamos avanzado al menos 1 kilómetro desde nuestro último campamento. Lo reconocí por los ojos. Esta vez eran 3, y uno de ellos tenía un tinte marrón, idéntico al color de los ojos de Vargas. «Esto no es normal», dije en voz baja. Ortega, con su habitual pragmatismo, sacó su machete. «Es un maldito árbol. Déjense de tonterías». Cuando Ortega levantó el machete, Vargas lo detuvo. «Espera, no creo que debamos tocarlo». «¿Por qué no? ¿Te da miedo un poco de madera?», dijo Ortega, burlándose. Sin embargo, al acercarse, todos sentimos algo. Era como un zumbido, un murmullo apenas audible, que parecía provenir del tronco. Nadie lo mencionó, pero lo percibimos. Ortega vaciló por un momento, pero finalmente dejó el árbol en paz y seguimos adelante. Esa noche, Vargas desapareció. Nos dimos cuenta cuando Reyes, quien estaba en guardia, nos despertó con un grito. «Vargas no está». Buscamos por todas partes, pero no había rastro de él, solo sus botas cerca del árbol con los ojos. Pero algo había cambiado. Ahora eran 4, y uno de ellos era idéntico al ojo derecho de Vargas, con su característico color marrón claro. Martínez se negó a acercarse al árbol, y Reyes no dejó de persignarse. Ortega, aunque más escéptico, parecía incómodo.
decidió que lo mejor sería quemarlo, así que reunimos ramas secas y rodeamos el tronco. Cuando encendimos el fuego, los ojos parecieron llorar. No de una manera literal, sino con algo que se asemejaba a una savia rojiza que goteaba lentamente. El humo se tornó espeso y fétido, como si quemáramos carne podrida. El árbol no ardió por completo. Al día siguiente, los ojos seguían ahí, intactos, pero ahora eran 5. Uno de ellos parecía mirar directamente a Ortega. «Esto no es cosa de la naturaleza», dijo Martínez, rompiendo el silencio mientras desmontábamos el campamento. «No digas estupideces, es un árbol enfermo, eso es todo», respondió Ortega, pero su tono carecía de convicción. El siguiente día fue un infierno. El calor era más intenso, los caminos más difíciles y la tensión insoportable. Finalmente, Ortega tomó una decisión drástica. «Voy a cortarlo, no voy a dejar que un pedazo de madera nos vuelva locos». A pesar de las protestas de Martínez y Reyes, Ortega volvió al árbol con su machete y comenzó a golpearlo con fuerza. Cada corte resonaba en el aire como un grito. La corteza empezó a sangrar, no savia, sino sangre roja, espesa. Ortega se detuvo, respirando con dificultad, cuando escuchamos un gemido que parecía venir de las profundidades del tronco. Antes de que pudiéramos detenerlo, Ortega desapareció. Fue cuestión de segundos. Una sombra, una forma indescriptible, surgió del árbol y lo envolvió. Cuando se desvaneció, solo quedaban su casco y su machete en el suelo. Ahora el árbol tenía 6 ojos. El último era idéntico al ojo izquierdo de Ortega. Martínez, Reyes y yo no supimos qué hacer. Decidimos abandonar la misión y retroceder, pero parecía que la selva nos jugaba una mala pasada. Cada camino que tomábamos nos devolvía al árbol. Esa noche Reyes empezó a hablar en sueños, murmurando cosas incomprensibles. Cuando intenté despertarlo, abrió los ojos de golpe y gritó: «¡Está vivo! ¡Nos está viendo!». El terror nos consumió. Martínez perdió la calma y comenzó a disparar al tronco. Las balas atravesaron la madera, pero los ojos permanecieron intactos. Al amanecer, Reyes también había desaparecido. Ahora, el árbol tenía 7 ojos. Martínez y yo éramos los únicos que quedábamos. Habíamos perdido la noción del tiempo. Finalmente Martínez, completamente fuera de sí, corrió hacia el árbol con una granada en mano. «Si muero me lo llevo conmigo». La explosión resonó por toda la selva, derribando ramas y llenando el aire de polvo. Cuando el humo se despejó, el árbol seguía ahí, ileso, con 8 ojos. Ahora estoy solo. Escribo esto mientras siento su mirada fija en mí. Sé que no saldré de aquí. No sé qué es esta cosa, pero lo único que puedo decir es que no pertenece a este mundo. Si alguien encuentra esto, quémelo. No permita que esa maldad continúe. La selva tiene secretos que no deben ser descubiertos. Y yo soy solo uno más de los que se ha perdido en ella. Nos desplegaron en una región espesa, una selva que parecía no tener fin. El objetivo era rutinario: asegurar el área, investigar reportes de actividades sospechosas y establecer comunicación con una comunidad local que había perdido contacto con el exterior. Éramos 5 en el grupo, un equipo pequeño, pero bien entrenado. Nos conocíamos desde hacía meses, y aunque no éramos los mejores amigos, confiábamos nuestras vidas unos a otros. El primer día fue tranquilo. La humedad era sofocante, el calor pegajoso y los insectos implacables. Caminamos durante horas entre árboles tan altos que parecía que sostenían el cielo. La radio funcionaba intermitentemente, algo que no nos preocupó demasiado al principio. La selva tiene una forma de silenciar todo lo que no pertenece a ella. La noche cayó rápidamente, como si alguien hubiera apagado las luces. Hicimos un campamento improvisado cerca de un claro. Esa noche escuchamos algo extraño, un sonido profundo, como un lamento que parecía venir desde el suelo. Pensamos que era el viento o algún animal lejano. ¿Escucharon eso?, preguntó Ramírez, el más joven del grupo, mientras lanzaba una mirada nerviosa al suelo. «Es el viento», respondió el sargento sin darle demasiada importancia. Yo tampoco dije nada, aunque sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Había algo en ese sonido que no se parecía a nada que hubiera escuchado antes.
Era demasiado humano para ser el viento, pero demasiado extraño para ser una voz. A la mañana siguiente, seguimos avanzando. La comunidad a la que debíamos llegar estaba más lejos de lo que pensábamos. No había señales de vida, ni humo, ni ruido, ni siquiera huellas recientes en el suelo. El tercer día fue cuando las cosas empezaron a desmoronarse. Llegamos a un punto donde el suelo se volvía fangoso, como si la tierra misma estuviera enferma. Había un olor extraño en el aire, metálico y húmedo, que nos hacía respirar más rápido. Ramírez fue el primero en decir algo. «Esto no está bien, jefe. Algo aquí no se siente normal». «Es solo el terreno», respondió el sargento, aunque pude notar que su tono era menos seguro. Al llegar a un claro, encontramos algo que detuvo a todos en seco. Un círculo perfecto en el suelo, como si alguien hubiera arrancado la vegetación con precisión quirúrgica. En el centro, un casco oxidado que no pertenecía a ninguno de nosotros. No había huellas alrededor, ni señales de lucha. Solo ese casco, descansando sobre la tierra como una ofrenda. «¿Quién deja un casco aquí?», murmuró López, uno de los más veteranos. Antes de que nadie pudiera responder, escuchamos nuevamente ese lamento. Esta vez fue más fuerte, más cercano. Parecía venir de debajo del casco. Nos miramos entre nosotros, tratando de decidir qué hacer. El sargento dio la orden de no acercarnos, pero Ramírez, quizá por curiosidad o por imprudencia, no lo escuchó. Dio un paso hacia el casco. «Ramírez, no toques nada», gritó el sargento. Fue demasiado tarde. Apenas el casco estuvo en sus manos, el suelo pareció abrirse bajo él. No hubo gritos, solo un ruido sordo, como si alguien hubiera cerrado una puerta gigantesca bajo la tierra. Cuando nos acercamos, Ramírez ya no estaba. Lo único que quedaba era su casco, ahora tirado a un lado, como si lo hubieran arrojado. «Ramírez», gritó López, inclinándose sobre el agujero. No había fondo visible. La tierra se había tragado a nuestro compañero, dejándonos a todos petrificados. La selva, que hasta ese momento había estado llena de sonidos de aves y hojas moviéndose con el viento, estaba ahora en un silencio sepulcral. El sargento nos ordenó retroceder, pero antes de que pudiéramos movernos, escuchamos algo que nos congeló. Una voz saliendo del agujero. Era la voz de Ramírez. «Ayúdenme, estoy aquí abajo». Pero había algo mal en esa voz. Era como si Ramírez hablara con un eco extraño, con un tono que no encajaba con el miedo o el dolor. Como si algo más estuviera hablando a través de él. «Eso no es Ramírez», dijo López con el rostro pálido. El sargento ordenó que nos retiráramos de inmediato, pero la selva parecía haberse cerrado a nuestro alrededor. No encontramos el camino de regreso al campamento inicial, y cada paso que dábamos nos parecía llevar más profundamente a un lugar donde el sol apenas podía atravesar las hojas. Esa noche, mientras intentábamos descansar, escuchamos más voces. No solo la de Ramírez, sino también de otras personas, nombres que ninguno de nosotros reconocía. «No deberíamos estar aquí», susurró López mientras mantenía su rifle cerca. Al día siguiente la situación empeoró. Uno de nosotros desapareció sin dejar rastro. No hubo gritos ni lucha, solo un espacio vacío donde minutos antes había estado Hernández. El sargento intentó mantenernos unidos, pero el miedo ya se había infiltrado en cada uno de nosotros. Era como si la selva misma se burlara de nosotros, mostrándonos el camino solo para perdernos de nuevo. Finalmente llegamos a un área abierta donde encontramos un árbol gigantesco, más antiguo que cualquiera que hubiera visto antes. Sus raíces eran enormes, retorcidas, y parecían extenderse hacia un abismo negro en el centro. La voz de Ramírez volvió a escucharse, llamándonos desde ese lugar. «Ayúdenme, por favor, ayúdenme». El sargento intentó mantener la calma, pero el resto de nosotros ya estaba al borde del pánico. Uno de los hombres, en un arrebato de desesperación, intentó correr hacia el abismo. Lo detuvimos antes de que pudiera saltar, pero fue como si algo invisible lo hubiera empujado de regreso al suelo. Esa fue la última noche que pasamos juntos. Al amanecer, el sargento decidió que intentaríamos retroceder por el mismo camino. No llegamos lejos. La selva parecía cambiar a nuestro alrededor, moviendo árboles y caminos. Finalmente fuimos reducidos a dos, el sargento y yo. Decidimos dejar atrás todo lo que no fuera necesario, cargando solo con lo que podíamos usar para sobrevivir. No sé cómo logré salir. Los recuerdos son borrosos,
fragmentados. Recuerdo correr, caer y sentir que algo me seguía. Lo último que vi antes de perder el conocimiento fue la luz del sol filtrándose entre las hojas. Cuando desperté, estaba en un hospital. Me dijeron que unos campesinos me habían encontrado cerca de la frontera de la selva, deshidratado y en estado de shock. Del sargento y los demás, nunca se supo nada. Solo quedaba el casco de Ramírez, cubierto de barro, como si la tierra misma lo hubiera devuelto. Desde entonces evito las selvas, pero a veces en las noches tranquilas escucho un eco lejano, una voz llamándome por mi nombre, y sé que la selva no ha terminado conmigo. El zumbido constante de los insectos y el calor pegajoso de la selva son cosas en las que uno nunca se acostumbra del todo. Siempre hay algo más allá del sudor, del cansancio y del peso de la mochila. Un presentimiento. Quizás sea el instinto, o tal vez el eco de historias contadas en voz baja por compañeros más viejos mientras limpias el fusil, o compartes un café aguado al amanecer. Yo era uno de esos soldados jóvenes, nuevos en la unidad, más acostumbrado al ruido de la ciudad que a los misterios de la selva en Chiapas. Me alisté buscando un propósito, algo que justificara el paso de los días. El uniforme verde olivo, la rutina estricta y el compañerismo que se forja bajo el peligro parecían ofrecerlo. Y en cierto modo, lo hicieron. Pero nunca nadie te dice que hay cosas que ni el entrenamiento ni la disciplina pueden enfrentar. Hay lugares donde las reglas humanas no importan. Y pronto aprendí que la selva tiene sus propias leyes. Todo empezó con una patrulla de rutina. Éramos 6. Caminábamos siguiendo el curso de un río que, según el mapa, no debía tener más de unos metros de ancho. Pero cuando lo encontramos, su caudal era mayor, su agua tan cristalina que podías ver las piedras blancas en el fondo. «Bonito, ¿no?», comentó uno de los compañeros, con el rostro cubierto de sudor y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sí, pero bonito no significa seguro», respondió el cabo, siempre alerta, siempre desconfiado. El plan era sencillo: cruzar el río, asegurar el área y continuar. Habíamos pasado días siguiendo pistas de posibles campamentos enemigos, y la selva no dejaba de ponernos pruebas. Raíces traicioneras, insectos que se ensañaban con nuestra piel, y ese constante silencio interrumpido solo por el canto de las aves o el crujir de ramas lejanas. Pero nada nos había preparado para lo que encontraríamos al otro lado del agua. Uno de nosotros, el más joven, fue el primero en cruzar. Su entusiasmo era contagioso, pero también peligroso. Lo vimos meterse al río, tanteando las piedras con cuidado, hasta que el agua le llegó a las rodillas. Se volvió hacia nosotros y levantó el pulgar, sonriendo. «El fondo está firme, no hay problema». Fue entonces cuando el agua cambió. Lo vi con mis propios ojos, pero aún ahora me cuesta creerlo. Primero, una sombra, como si una nube hubiera pasado por encima, pero el cielo estaba despejado. Luego, el agua dejó de ser clara y se volvió negra, opaca, como tinta. «Sal de ahí», gritó el cabo, pero el joven parecía pegado al lugar, sus ojos fijos en algo bajo la superficie. Corrió hacia la orilla, pero la corriente, que antes era apenas un murmullo, ahora rugía con fuerza. Parecía que el río lo quería para sí. Se tambaleó, perdió el equilibrio y desapareció bajo las aguas negras. Nos quedamos congelados por un momento, incapaces de procesar lo que acababa de pasar. Fue el cabo quien reaccionó primero. «Aseguren la orilla, miren si aparece el río abajo». Nos movimos como autómatas, pero no había señales de él. La corriente había vuelto a su ritmo normal, y el agua, aunque aún algo oscura, parecía calmarse poco a poco. «Esto no tiene sentido», murmuré sin pensar, más para mí mismo que para nadie. «La selva nunca tiene sentido», dijo uno de los veteranos, su voz cargada de una resignación que no había notado en él antes. Pasamos el resto del día buscando. Hicimos todo lo que estaba en nuestras manos. Recorrimos las orillas, nos internamos más allá del río, llamamos su nombre hasta quedarnos roncos, pero no había rastro. Esa noche el ambiente en el campamento era pesado. Nadie quería hablar de lo que habíamos visto. Algunos intentaron racionalizarlo, diciendo que debió tropezar y ser arrastrado río abajo. Otros, los más callados, evitaban nuestras miradas, como si temieran que lo que había pasado fuera algo más.
Fue al amanecer cuando lo vi por primera vez. Estaba sentado cerca del río, tratando de limpiar mi mente, cuando el sol empezó a teñir el agua de dorado, y allí, entre los reflejos, apareció su rostro. No estaba seguro al principio. Pensé que era mi imaginación. Una sombra proyectada por las ramas, tal vez. Pero entonces sus ojos se movieron. Enfocándose en los míos, mi corazón se detuvo. ¿Estás bien?, preguntó el cabo al notar mi expresión. Ahí está él. Logré balbucear, señalando el río. Pero cuando él miró no había nada. El agua estaba tranquila, reflejando solo el cielo y los árboles. «¿Necesitas descansar?», dijo, aunque su tono mostraba más preocupación que reproche. Sin embargo, no pude apartar la sensación de que no estaba equivocado. Esa mañana, mientras recogíamos el campamento, otro compañero confesó que había soñado con el joven desaparecido. En su sueño, lo llamaba desde el agua, pidiéndole ayuda. No fue el único. Cada mañana, al acercarme al río, veía su rostro, y cada vez parecía más real, más desesperado. Un día, incluso creí escuchar su voz, apenas un murmullo entre el sonido del agua. «No es posible que lo estés viendo», me dijo el cabo cuando finalmente le conté. Pero su mirada esquivaba la mía, como si temiera que estuviera diciendo la verdad. Al tercer día, uno de los compañeros más supersticiosos sugirió algo que nos dejó helados. «Tal vez no es él. Tal vez es algo que está usando su rostro para llamar nuestra atención». Nadie quiso responder, pero esa noche nadie durmió tranquilo. Cuando llegó el amanecer, todos vimos su rostro en el agua. No había dudas, no había errores. Estaba ahí, mirándonos, y sus labios se movían como si intentara decirnos algo. «Esto no es normal», susurró uno de los más jóvenes. «Nunca lo fue», respondió el veterano. El cabo decidió que debíamos movernos. La misión era importante, pero lo que estaba ocurriendo iba más allá de nuestro entendimiento. «Aquí ya no mandamos nosotros», dijo en voz baja, y aunque no lo admitió directamente, estaba tan asustado como nosotros. Antes de irnos, algunos quisieron dejar ofrendas en la orilla: comida, velas improvisadas con trozos de tela y cera de nuestras lámparas. Yo no sabía si funcionaría, pero el acto en sí parecía reconfortarlos. Mientras nos alejábamos, no pude evitar mirar hacia atrás. El rostro seguía ahí, inmóvil, pero los ojos me seguían. Desde entonces, cada vez que escucho el sonido de un río o el murmullo de un arroyo, no puedo evitar recordar lo que vimos en Chiapas. Nunca volvimos a hablar de ello en la unidad, pero sé que no soy el único que lo recuerda. Hay lugares donde la naturaleza manda, donde nuestras reglas no valen, y donde cosas más viejas que nosotros habitan. El río que se oscurece es uno de ellos. Y aunque nunca volví a verlo, sé que sigue ahí, esperando.